Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos en este caso a una guía de sigilo más. En este caso os traigo la subasta de Shacklethorne para que podáis hacerla sin ningún tipo de problema. Es un mapa de término medio, de dificultad media diría yo. Aquí estáis viendo la build que he usado en este mapa, ya que es muy importante usar una escopeta, ya sea la juez o ya sea cualquier tipo de arma en este mapa, ya que vais a tener que desplazar muchas veces a muchos guardias, muchos civiles, etcétera, etcétera. Así que aquí os traigo la build y vamos a empezar ya con el gameplay. Recordad darle like y suscribiros para que os traiga más vídeos de la guía de PID 2 de sigilo. Si no veo mucho apoyo en este vídeo, pues dejaré la serie aquí, así que ya sabéis, darle un like y apoyar el contenido. Para empezar tendremos que comprar la escalera y empezaremos el atraco, así que empezamos ya el atraco. Ya estáis viendo, muy facilito, muy sencillo. Nos ponemos la máscara, nada más salir, y vamos a buscar la escalera, que puede seguir tanto a la izquierda como a la derecha, y es por ahí como entraremos en lo que sería el lugar, ¿no? El edificio. Esto es muy importante, ya que nada más entrar lo que vamos a hacer es irnos por la parte de fuera y buscar civiles, ¿vale? Estos civiles lo que vamos a hacer es con cualquier escopeta, pues lo vamos a empujar, ¿vale? Y sacarlos del mapa para así evitar problemas a la hora sobre todo de extraer los ítems y tal. Aquí en este caso me dejo cazar por un guardia para que veáis dónde podéis dejar los cadáveres, ¿vale? Dónde podéis dejar los cadáveres una vez que habéis matado a los guardias. Y es un sitio seguro, un sitio al cual no va a entrar ningún tipo de guardia, ni os van a poder delatar las bolsas de cadáveres. Así que vais a ver que compacto al cadáver y vais a ver dónde dejo los cadáveres. Y es que es muy importante la planificación previa en este mapa, y si lo hacéis, de verdad que os va a ser muy sencillo este mapa. Lo único que tenéis que hacer es hacer unos ciertos pasos que vais a ver, y es que vamos a tener que abrir unas par de puertas y encontrar un soplete y una caja de fusible, una caja de electricidad, ¿vale? En este caso vais a ver que en esta partida me sale el spawn más difícil del juego, pero bueno, vais a ver que por cierto, abro todas las puertas, abrimos esa puerta y la otra puerta de la derecha, ¿vale? Y en ese caso esas dos puertas de aquí van a ser vuestros lugares seguros, lugares donde vais a poder dejar vuestros cadáveres y tal. En este caso aquí encuentro el soplete y bueno, puede salir tanto en la dos de arriba como en esta puerta de aquí abajo que os voy a enseñar, que es donde me toca la electricidad. Tenéis que buscar, ya digo, un soplete y la electricidad. Muy importante, ¿vale? Antes de hacer ningún objetivo más, tenéis que buscar un soplete y una caja de electricidad. En este caso el soplete ya lo hemos encontrado y la caja de electricidad me toca en uno de los spawns peores del juego, ¿vale? Que es aquí al fondo, ¿vale? Es un spawn muy complicado. Ya digo, vais a ver lo más complicado de este mapa porque es el peor spawn que te puede tocar del juego, literalmente. O sea, es una putísima barbaridad. Es el peor spawn de este mapa. Y ahí veis que encontramos la caja de fusibles y es muy importante tenerla localizada para más adelante. Mejor prevenir que curar. Así que una vez que tengamos todo ya pillado, lo que vamos a hacer es buscar dos panelcitos que podréis encontrar tanto en la parte de arriba, en la parte interior, nunca en la parte exterior. Podéis buscar en las paredes, normalmente están las paredes hacia abajo. Podéis encontrar los panelcitos para hackear. O también os puede tocar, como en mi caso va a ocurrir, que me toque en los pilares de abajo en medio de la fiesta, ¿vale? Que es literalmente el peor sitio. Vais a ver que ahí lo encuentro y digo, no puede ser, ¿vale? Pero de normal pues suele tocar arriba, ¿vale? En la parte de arriba, en la parte de dentro, pues vais buscando por las habitaciones y tal unos panelcitos como estos, es muy fácil. Y veis que me toca el otro panel, lo podéis encontrar en la otra parte, en los otros pilares del fondo. Entonces tenéis que pasar toda esta zona llena de civiles sin que os pillen, y de verdad que es muy complicado. Yo, si fuera alguien novato, en el momento en el que me toca este spawn, resetearía la partida y buscaría otro spawn, pero en este caso quería traer la peor de las situaciones y veáis cómo funciona, cómo tenéis que funcionar en este momento, ¿vale? En este caso, una vez que hayáis hackeado, lo que tendréis que hacer es ir a la parte esta de aquí abajo, que podéis acceder por la parte de los dos lados, y vais a ver que hay unas puertecitas cerradas, pues así, ¿no? De este color y tal. Pues esto, cuando termine de hackearse todo, pues se va a abrir. Por eso ahí estoy esperando a que se abra. Y aquí, muy importante, una vez que se abra, es muy importante preparar una de las bolsas para cadáveres, que yo en mi caso os he enseñado que en la build llevo dos. Aquí en este gameplay llevo uno solo, aunque por eso ya digo, quería complicarme lo máximo posible. Pero como veis, dejo una bolsa para cadáveres, y es que vamos a tener que matar a muchos civiles. Y aquí viene también la importancia de desplazar a los civiles para evitar que las cámaras lo pillen. Y como veis, tenemos dos civiles y podemos encontrarnos hasta un guardia. Como veis, ahí me quedo sin bolsa para cadáveres, y por eso es muy importante preparar una bolsa para cadáveres para esta situación,
y así tener limpia esta zona, que es muy importante, ya que pues nos va a evitar problemas, ya que aquí está todo el loot que tenemos que sacar, con lo cual es muy importante hacerlo. Encontraremos la bóveda y simplemente pondremos un dispositivo. Acto seguido tendremos que cortar la electricidad del panel. No sé si acordáis, cuando hemos entrado a la puerta esta que hemos encontrado la electricidad, pues esa electricidad es lo que ahora vamos a tener que cortar. Es por eso que nos adelantamos y al principio de la partida os recomiendo que vayáis buscando dónde está esta electricidad, para que así podamos cortarla mucho más fácil, la tengamos localizada y no tengamos que dar un montón de vueltas y ponernos a abrir puertas ahora. Así que recomendable, sobre todo pues también para guardar a los cadáveres, también tener visualizado tanto el soplete como la electricidad, ya que el soplete también lo vamos a usar más adelante. Como veis, yo ya me estoy dirigiendo a la parte de abajo para, en este caso, cortar la electricidad. Y muy importante, una vez que cortemos la electricidad, tenemos que quedarnos en la habitación donde hayamos cortado la electricidad. ¿Por qué? Porque el dueño de la subasta tendrá una tarjeta que necesitaremos, que de hecho es el siguiente objetivo. Si lo veis arriba a la izquierda que pone el siguiente objetivo es obtener la tarjeta. Lo tiene el jefe, por así decirlo, de la subasta. Este jefe, una vez que se corte la electricidad, va a ir a intentar reanudar la electricidad. Con lo cual lo que vamos a hacer es simplemente esperar en la habitación a que venga el gerente, bueno, el jefe de la subasta. Y ya veis que en cuanto lo entre en la habitación, pues lo matamos, lo desplazamos a la parte del fondo para que no la puedan ver y volvemos a restaurar la electricidad. Una vez hecho eso, ya tendremos la tarjeta y tendremos que entrar a un despacho. El despacho de verdad que se ve claramente, se ve visualmente y es literalmente una habitación con un montón de cristales. Simplemente pondremos la tarjeta y nos esconderemos, muy importante, detrás del escritorio. Muy importante esto de ponernos detrás del escritorio a hackear el portátil, porque ya estáis viendo que los guardias nos acechan a montones. Siempre va a haber un guardia prácticamente acechándonos para putearnos en esta parte de la misión. Con lo cual, muy importante, como estáis viendo, que me quedo detrás de lo que sería la silla, la silla ejecutiva del despacho, para evitar problemas. Ya estáis viendo que los guardias van y vienen a esta zona para intentar pillarnos. Así que tener en cuenta eso es muy importante, y tenerlo en cuenta para que evitar que, pues eso, ocurra lo que... el desastre de que os pille el guardia, dispare por si acaso y tengáis que reiniciar la partida. Pues no, así evitamos problemas. Este portátil, una vez que esté hackeado, que ahora vais a ver, nos va a dar un código, el cual tendremos que apuntar en el chat si estamos en PC. Y si no estáis en consola y estáis haciendo esto en consola, pues lo apuntáis en alguna libreta o lo que sea. Y una vez que tengamos el código, ¿vale? Una vez que tengamos el código, es muy importante memorizarlo o, como hago yo, ponerlo en el chat o ponerlo en alguna libreta si estáis jugando en consola. Tendremos que poner el código en el panel de abajo, en donde estaba la bóveda, básicamente, ¿vale? En este caso, pues estoy esperando, estoy viendo por dónde bajar. Y pues nada, de verdad, este mapa no es tan complicado, no es tan difícil. Solamente pues que a mí me ha tocado el spawn más complicado de todo el juego. Y parece complicado, pero de verdad que el mapa no es para nada complicado. Que ahora simplemente vemos el código y lo apuntamos correctamente. Está 5973. Le damos a confirmar el código y ya podremos abrir la cámara acorazada para conseguir la placa de obsidiana, que es lo que tendremos que conseguir. En este caso os recomiendo que veáis mi vídeo de cómo hacer subasta de Sacklethorn en asalto, ya que los hackeos y tal son exactamente iguales. Ahí explico dónde están todos los paneles de hackeo del principio. Ahí están todos los paneles, ¿vale? Una vez que hayamos hecho eso, usaremos el soplete para cortar las 4 partes que hacen el vídeo reforzado. Y una vez que lo tengamos, ya embolsamos la placa de obsidiana y la tenemos que llevar a la parte exterior. Y es por eso que nosotros al principio del mapa matamos a los civiles, para evitar problemas de que nos puedan pillar o lo que sea en la parte exterior, y así pues nos ahorramos cosas, ¿no? Así que una vez que tengamos hecho, pues nos vamos para allá, desplegamos la tirolina y una vez hecho eso, pues simplemente dejamos la bolsa y tendremos que salir por donde hemos venido, por la escalera, ¿vale? Por la escalera que compramos al empezar el atraco. Y ya está, una vez hecho esto, simplemente nos vamos, ¿vale? Ya está, y tendríamos ya el atraco hecho. Recordad, chicos y chicas, like, suscribiros para más guías por el canal. Si veo que no hay mucho apoyo en este vídeo, pues no os traeré más guías. Ahí estáis, bajamos por aquí. Cuidadito con no caeros, o sea, caeros apoyándoos un poco en la escalera, porque si no, os vais a matar. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad, like, suscribiros y nos vemos en el próximo. Soy Dinax, chao.